La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes. Ustedes están sintonizando una vez más Desde el Borde. Soy Catherine Vélez y hoy vamos a explorar un tema fundamental para la juventud y la vida académica, la militancia y la vida universitaria. Pero antes de sumergirnos en la entrevista de hoy, queremos escuchar a nuestros estudiantes y a nuestro público en general. Para ello, nuestros compañeros que hacen posible el espacio de Vox Populi nos han preparado un segmento muy entretenido para analizar y reflexionar. Vamos entonces. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi, a una nueva edición de este segmento, donde nuestros micrófonos salen en búsqueda de la opinión pública. Hoy exploramos la importancia de la militancia y la vida estudiantil, un tema crucial para entender cómo los jóvenes podemos influir en el desarrollo social y político de nuestras comunidades. Comencemos. ¿Cómo crees que los estudiantes podemos hacer para que nuestras preocupaciones ganen visibilidad y voz en los debates públicos y las decisiones políticas? Me parece una pregunta muy complicada, pero muy necesaria de establecerla, sobre todo en el debate universitario, ya que nuestra universidad, además de los problemas políticos que está enfrentando en este momento, me parece que esta crisis sobreviene justamente de la poca participación que han tenido los jóvenes en los problemas que acontecen en nuestra casona. Creo que la universidad frente a los jóvenes les ha dado la espalda y se ha mantenido inerta frente a nuestros problemas que también son muy necesarios de resolver. Es por eso que me parece que cómo podemos implementar nuestros problemas en el debate universitario. Primero, para mí hay dos opciones: el boicot estudiantil, el hecho de relevarse frente a las autoridades para poder posicionar como que ser un golpe de shock que permita hacer visible estos problemas. Y segundo, también ya más desde lo organizacional académico, fomentar desde los propios estudiantes ciertos espacios en los que podamos discutir nuestros problemas y que vayan tomando acogida, lo que les va a dar mucho más visibilidad, y exhortar a las autoridades, sobre todo, de que nuestra universidad se vuelva un espacio de debate, que al final es la esencia del sistema universitario, ¿no? Desde sus orígenes, porque me parece que en la universidad hay poco debate y en los debates hay la confrontación de ideas, y en esa confrontación de ideas justamente se pueden hacer visibles, me parece, nuestros problemas como jóvenes en nuestra alma mater. Creo que es una pregunta que varía según la institución. Obviamente esta es la radio universitaria de la Central y pienso que aquí las demandas son muchísimo más sugestivas que a diferencia de cómo podrían ser en un montón de universidades, especialmente las particulares, ya que no se percibe mucho lo que podríamos llamar como un movimiento estudiantil. La forma más adecuada para que la voz de los estudiantes tenga inserción en el debate público parece ser, y es algo que ha sido determinado, se ha evidenciado a través de los años, es un poco la militancia, el expresarse, la manifestación sobre todo, ha sido como las vías donde los estudiantes han tenido voz y han sido transmitidos de manera masiva, de manera un poco general. Sin embargo, creo que muchas de las demandas a veces no responden a situaciones tan delicadas como las que viven los estudiantes de la Central. Entonces, más que una militancia general, podríamos llamar a ciertos conversatorios, ciertas cosas donde realmente todos democráticamente expresen su opinión y expresen lo que quieran, las necesidades que tengan como estudiantes. Y obviamente eso se cruza con muchos otros factores como su vida cotidiana, como su vida profesional, y bueno, creo que eso. Pienso que la militancia es importante porque algunos estudiantes como que tienen esa vocación de
inmiscuirse en estos asuntos públicos que requieren su presencia. Pero también pienso que para otros estudiantes, como que tienen un tiempo menos amplio, más limitado, se deberían hacer en la propia institución, o sea, en la universidad, crear espacios donde los estudiantes puedan dar a conocer lo que piensan. Por ejemplo, un lugar donde puedas escribir lo que tú piensas que necesitas o necesitaría otra persona, un compañero que tú tienes. O también se pueden crear estas charlas con los profesores o entre los propios estudiantes en determinados días. Eso también sería bueno, que los profesores dieran como que un tiempo determinado para que los estudiantes sepan que tal día, a tal hora, pueden ir a dar su opinión, a escribir lo que ellos necesiten, que cree que es necesario para una mejor convivencia estudiantil, una mejor convivencia pública con el resto de la sociedad. Eso. Hola, ¿qué tal? Yo considero que es fundamental que primero entendamos y tomemos posición sobre lo público, porque si bien es cierto, nosotros como estudiantes tenemos, digamos, como nuestros deberes y derechos dentro de la universidad, pero muchas veces lo que cohíbe a los estudiantes el alzar la voz sobre las injusticias o sobre cualquier problema que pueda tener es también porque tenemos esta visión de lo público sobre... Que es algo como la última rueda del coche, que es lo público es algo que no se puede cambiar y primero tenemos que cambiar ese chip con el que ya venimos incrustado de otros lados o que hemos escuchado por otros sitios y después de eso me parece fundamental que es el organizarse, así sea con el grupo de amigos del curso, pero sobre todo mantener la conversación constante sobre lo que nos está afectando, sobre las quejas que podamos tener en general, porque eso solo va a alimentar la discusión y los debates que existen dentro de la universidad pública. Por más pequeños que creamos, eso genera después grandes acciones. Entonces eso es lo que yo considero que los estudiantes deberíamos poner en práctica. Y esto fue Vox Populi. Sigan en nuestra sintonía. Nuevamente gracias a todos los compañeros que forman parte del cemento Vox Populi. Y ahora, como es de costumbre, pasemos a nuestra entrevista. La universidad no solo es un espacio de formación académica, sino también un escenario crucial para la formación del sujeto político, activo y crítico. La participación en movimientos estudiantiles y la militancia son aspectos que enriquecen la experiencia universitaria, permitiendo a los estudiantes involucrarse en causas sociales y políticas que trasciendan el aula. A lo largo del programa discutiremos varios aspectos de la militancia y la vida estudiantil. Analizaremos cómo influye la militancia en la vida académica y personal de los estudiantes. ¿Qué desafíos se enfrentan los estudiantes militantes? Y, como es de esperarse, ¿de qué manera las universidades pueden fomentar un ambiente propicio para la participación política y social? También exploraremos las motivaciones que llevan a los jóvenes a involucrarse en movimientos estudiantiles y cómo esas experiencias contribuyen a su desarrollo integral. Finalmente conoceremos el impacto de estas actividades en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Para hablar de estos temas tenemos el honor de contar con dos invitadas excepcionales. Primero, Natalia Cabezas, estudiante destacada de la carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Natalia ha demostrado un compromiso ejemplar tanto en su desempeño académico como en su participación en diversas iniciativas estudiantiles. Segundo, también nos acompaña Cristina Alvarado, militante feminista y comunista, quien es estudiante de la Facultad de Economía de la UCE. Cristina ha sido una voz activa en la lucha por los derechos de las mujeres y ha trabajado incansablemente para promover la igualdad de género dentro y fuera del campus. Natalia y Cristina compartirán sus experiencias personales y sus visiones sobre la importancia de la militancia en la formación universitaria. Nos contarán sobre sus logros y los retos que han enfrentado y las lecciones que han aprendido en su camino. Este programa promete ser una conversación profunda sobre el papel que juegan los estudiantes en la transformación social y política de nuestro país. Así que no se muevan, quédense con nosotros en Desde el Borde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Es un honor realmente para mí estar sentada con dos amigas y colegas. Tenemos a Cris y tenemos a Nat. Hoy vamos a hablar sobre todo sobre la militancia en el ámbito estudiantil, cómo funciona, cómo nos desarrollamos a través de esto. Y bienvenida Cris, bienvenida Nat. Quiero empezar primero diciéndoles que estoy muy feliz de que estén aquí y poder compartir este espacio. Bueno, realmente vemos la militancia estudiantil como
una forma o como un evento de hacernos notar y de defender las causas que nosotros creemos convenientes. Entonces quiero empezar contigo, Cris, quiero que me cuentes cómo empezaste tu vida en militancia. Bueno, hola chicos, yo me llamo Cris Alvarado. Como tal, empezar la militancia fue fuera de la universidad, porque yo pertenecía a un grupo que es de izquierda. Entonces nada, un día fui a una marcha feminista, yo realmente no estaba tan empapada. De hecho dije, ¿será que voy a esta marcha? Porque yo escucho reggaetón. Entonces dije, ¿será que yo puedo ocupar estos espacios? Entonces empecé como un poco a cuestionarme, y la primera vez que yo conocí como tal el feminismo, como digamos de forma ya política, fue en una marcha que unos compañeros me dieron como un panfleto, me dijeron puedes venir como a este grupo de tambores, todo eso. Entonces fue de esa forma que yo empecé el tema de la militancia. Y también en la universidad, cuando yo entré, fue como un poco, digamos, choqueante, porque yo realmente nunca había habitado como tal la universidad. Entonces yo estudié una carrera que está bastante derechizada, que es Economía y Finanzas. Entonces mi primer impacto fue como lo que decían los profesores de plano, el tema del acoso, el tema de todo lo que tiene que ver con capitalismo, digamos, o generar riqueza a cualquier forma, de cualquier forma. Entonces yo me empecé un poco a plantear qué se estaba haciendo en la universidad como tal, y de hecho conocí un montón de gente como valiosa, un montón de gente que se estaba organizando. Entonces mi paso por la universidad y por la militancia ha ido siempre de la mano, porque claro, desde mi posición yo soy una persona de izquierda, entonces escuchar ese tipo de comentarios desde mis profesores, profesoras, tema de comprar libros o ser obligados a ir a ciertos eventos por puntos, creo que fue una forma de empezar mi militancia, y sobre todo como la indignación me llevó como a eso. Claro, y también tenemos como estos pequeños como destellos, sobre todo de indignación, de rebeldía, que hacen que nos adentremos a este tema de militancia. Nat, quiero saber más o menos cómo crees que empezó, desde cuándo crees que empezó este sentimiento de quererte apropiar y defender tus ideas. Sí, qué loco. O sea, como creo que uno siempre tiene como desde chiquito como unos destellos, como tú dices, así. Yo estudié en el Colegio Mejía, un colegio como de bastante prestigio y con bastante, también con full fallas internas que se tapan un poco bajo esta idea del prestigio y como de los trapos sucios se lavan en la casa y estas vainas. Entonces ahí también como que empecé a tener estos destellos, así como que esto me parece mal, así porque eso está mal y así, pero claro, como creo que en el colegio es más difícil alimentar estos destellos así. Entonces yo entré a la U, estoy estudiando sociología y bueno, a diferencia de la experiencia de Cris, por ejemplo, nuestra carrera es full politizada y te da bastantes luces, sí te permite alimentar full estas iniciativas. Igual justo en los primeros semestres, en prepo así, yo me empecé a entrar a otros espacios como externos de la U, espacios de militancia igual de izquierda, espacios que intentaban conjugar también un poco la militancia con el arte, que eso me movía bastante. Y bueno, como a la par de ir estudiando sociología, como que iba reforzando como teóricamente la lucha, así, y fui como adentrando un poco más. En el paro del 2022 nos activamos bastante con gente de la Facu, entonces yo creo que allí fue que empecé ya a plantearme así la militancia. O sea, realmente yo ni siquiera sabía que se llamaba militancia, así. Mira, como que hay que hacer cosas. Y ya después del paro como que hubo más organización, ya planteándonos como sujeto estudiante, así. Y yo siento que encontré full en esto de reconocerme estudiante y reconocer, digamos, la trayectoria histórica del movimiento estudiantil como un lugar de enunciación, porque antes, si bien yo me estaba vinculando con el movimiento feminista, con movimientos así como de izquierda, marxista, no encontraba mucho el lugar así, pero creo que igual es un proceso. Claro. Y también tener en cuenta esto, y es muy valioso esto que dijiste al final, que es como este proceso, porque mucha gente desde fuera ve la militancia como algo que tú vas y haces de una y estás súper decidido con lo que tienes, porque hay diferentes tipos de
militancia y también diferentes formas de defender lo que crees a la final. Entonces eso también me parece muy valioso, Nat. Y quiero preguntarles ahora cómo ven en esta coyuntura que estamos viviendo, tanto con el presidente Noboa como alrededor de las leyes que están puestas para estudiantes, cuáles son los desafíos justamente para las estudiantes mujeres, o sea, qué representa todas estas leyes y también dinámicas capitalistas y neoliberales para las mujeres militantes. Sí, okay. Como quieran. Sí, o sea, yo creo que justo lo que mencionaba Nat es como, me apropio un montón de lo que ella dice, de que no es como que yo un día decido militar y encuentro mi lugar perfecto, porque realmente eso no pasa. Entonces, trayendo un poquito a colación tu pregunta, yo creo que en este momento estamos viviendo tiempos bastante complicados a nivel coyuntura del país, y no solamente a ese nivel, sino también se refleja en la Universidad Central. Creo que el tema de la corrupción y todo lo que tiene que ver con esto intrínsecamente va a influir en todos nosotros, incluso en nuestro desempeño como tal. Entonces yo sí creo que es importante mencionar que la pobreza a nivel estadístico está feminizada. Por ejemplo, el tema de los cuidados es un tema que se invisibiliza. Creo que el gobierno de Daniel Noboa ha acrecentado mucho más esta brecha. Recién veíamos que eliminó el Ministerio de la Mujer, para llamarlo de otra forma, pero no solamente es en esa forma, sino también es en el fondo, porque creo que eliminar generalmente la derecha lo que hace es como, si no lo veo no existe, o se reduce, ¿no? Entonces eso pasa mucho en el tema del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hay muchos datos que están como tapiñados, mucha gente que dice, no, es que sí hay trabajo, pero informal. Pero tenemos trabajo. Entonces hemos visto que el trabajo igual se incrementa, el trabajo informal se ha incrementado, el 52% de los ecuatorianos viven en la informalidad. Hemos visto también que, por ejemplo, nosotros como estudiantes ya no estamos llegando a la Universidad Central como tal, sino nos estamos yendo a las universidades privadas, porque no nos alcanza, no tuvimos 2 puntos, o si tuvimos 2 puntos, ocurre que alguien más pagó por ese cupo, que eso está pasando mucho aquí en la universidad. Entonces creo que es un cúmulo de cosas que hacen que nos replanteemos en qué país vivimos, cómo lo estamos viviendo, cómo nos organizamos para que justamente estas arremetidas neoliberales de Daniel Noboa y los anteriores gobiernos también no nos afecten de tal forma, o si nos afectan siempre estarnos como un poco apañándonos, porque creo que eso es importante. Y nada, mencionar que por supuesto que Daniel Noboa es una persona privilegiada, que nunca ha tenido como esta escasez que muchos de los centralinos vivimos. Es una persona que realmente tiene un sesgo bastante fuerte, que prácticamente nos dice trabaja más duro y vas a comer postre, vas a comer plato fuerte y todo eso, cuando la realidad es totalmente otra, cuando la realidad es que gran porcentaje del Ecuador vive con 1.50 al día. Claro. Entonces en ese sentido creo que es un poco irnos por ese lado, politizar lo que estamos también viviendo fuera de la universidad, pero también dentro. Sí, yo creo que la crisis nos aporta un paisaje así como general de lo que uno vive así con estos gobiernos neoliberales, y claro, es bastante largo ya el tiempo que hay de esos regímenes, y bueno, pues la larga duración del capitalismo y todo esto. Yo querría pensar un poco en el tema de cómo afecta esto a los estudiantes de la U pública. Claro, vimos como esta intención de desmantelar lo público, menos cupos, menos docentes, menos presupuesto, y ya es como son prácticas sistematizadas y la intención de recortarnos el presupuesto y todo. Y claro, eso dificulta que la gente acceda y precariza la calidad de la educación igual. Pero en general creo que la U, además de como estos temas de recortes, creo que también es un problema que la U esté pensada para estudiantes a tiempo completo, especialmente la U pública. Creo que, no sé si hay estadísticas al respecto, pero gran parte de los estudiantes no se dedican solamente a ser estudiantes. Hay muchas madres, hay muchos compas que trabajan para mantenerse, para mantener a sus familias también. Entonces es una nota de para quién están haciendo las políticas de la U. Y digamos, en nuestra carrera es bacán porque los profes y hasta cierto punto algunas autoridades son conscientes de este tema, entonces se permite cierta flexibilización así.
hay posibilidad de hablar así, pero cacho que en otras facultades no es así, entonces es como tienes este lineamiento que muy estricto de que presentas deberes este día y si no ya te quedaste sin nota, no puedes rendir un examen por X y cosa y ya te quedaste sin nota y claro, no hay las facilidades, no se está haciendo la U para los estudiantes que tienen, entonces creo que eso también es un problema. Y igual como preguntaba la compa, así que cómo nosotros habitamos como estudiantes, como militantes de estas circunstancias, creo que es también una nota de todo es trabajo, así, entonces uno, claro, estudiar es como un trabajo, trabajar, algunos trabajamos a la vez y también militamos a la vez, entonces terminamos jornadas full cansadas y extenuantes, pero yo creo que la militancia te da justo como este impulso de saber así. Todos los días en nuestra facu por lo menos vemos que cómo está el mundo, vemos que el mundo está full mal así. Y a veces quedarse sentado, salir de clases de 4 o 6 horas de chuta, esto está mal, esto está mal, esto está mal, es como que uno la agobia así como ya, pero ¿qué hacemos? Así me están diciendo, me están enseñando que el mundo se quema allá afuera, en verdad se está quemando. Y creo que la militancia te da un impulso, a pesar de que es trabajo y es cansado y así es como, te ayuda a seguir así. Claro. También vemos el tema de la privatización que se ha pensado mucho aquí dentro de la universidad y sobre todo como por ejemplo ahora que está el pago de los aranceles sobre quintiles y estas cosas. Vemos, como decía Cris, y pongo en énfasis esto porque hay muchísimos casos de montón de gente, me atrevo a decir que más del 50% de estudiantes de la Universidad Central vienen solamente con su pasaje a clases y no tienen la posibilidad de decir, mira, yo voy a pagar, yo qué sé, $50 mensuales para recibir una mejor educación, que claramente eso tendría que darnos el Estado, ¿no? Entonces, justamente eso me parece muy importante de decir y sobre todo de tener conciencia de esto, porque claramente podemos decir algo como muy utópico, como, bueno, para arreglar la universidad, como escuchaba ahora con videos del rector saliente, como para arreglar la universidad vamos a querer cobrar, yo qué sé, $15 por más, es como que ponen como un valor muy pequeño. Significativo. Ajá. Entonces, sí, esto realmente es muy fuerte. Ahora, yo quiero preguntarles, sobre todo a ti, Cris, ¿cómo ves a los estudiantes que de hecho ahora vemos como menos, no sé si llamarlo ganas o menos como intención de estudiantes de unirse y poder hacer militancia juntos? Sí, justo lo que mencionabas antes, quisiera también como mencionar que privatizar no solamente es esto de cobrarnos, que claro que sí es como cobrarnos y es el tema de no acceso a la universidad como tal, pero hemos visto también justamente en el paro del 2022 cómo se pusieron como estos guardias, se pusieron como esto de no poder habitar como tal la universidad, como si pasaba en anteriores años. Entonces creo que también eso es privatizar, como no permitirte, si no tienes tu cédula, no tienes tu carnet, que en esta universidad muchos no tienen carnet porque el tema de los procesos son bastante largos. Entonces creo que eso también es privatizar. Los compañeros en 2022 decidieron tumbar la puerta porque en ese momento no se quería dar acceso o se estaba aplazando mucho el tema y estábamos hablando de un paro donde estaban guaguas, donde estaban mujeres que tenían que hacer algunas cosas, el tema del aseo y todo eso. Entonces creo que el paro del 2022 para mí también fue bastante significativo porque justamente toda persona que estaba en las protestas era prácticamente criminalizada. Entonces algunas compañeras, algunos compañeros nos llevaron a flagrancia y varios de ellos son estudiantes igual de la universidad pública. Por suerte algunos nos pudieron soltar, a otras compañeras no, ellos tuvieron que estar en una cárcel de máxima seguridad por tratar de que esta sociedad cambie. Entonces yo creo que eso también es privatizar porque claro, vemos personas como grandes mafias libres, pero mientras estudiantes son criminalizados. Entonces, un poquito a tu pregunta. Y perdón que te interrumpa, Cris, también vemos a un presidente diciéndote también como trabaja más
y vas a comer postre, pero deben un montón de plata de impuestos, entonces es como, ¿de qué estamos hablando? Ajá, es como esta doble moral, digamos, que claro, los ecuatorianos de a pie tenemos que pagar impuestos, se nos sube el 15% del IVA, mientras tenemos un presidente que nos adeuda 88 millones, de lo que hemos visto, ¿no? Porque claro, hay muchos temas de offshores, temas que nosotros no llegamos a conocer como tal. Entonces me parece problemático que justamente una familia que se ha enriquecido de la explotación nos diga que nosotros tenemos que pagar 15% del IVA para poner el hombro, como que nos diga que con eso vamos a ser mejores y solamente esforzarnos. Me parece un poco problemático. Pero igual, volviendo al tema anterior, es como justamente hemos visto esto de la privatización en general en la universidad. Y también lo que tú mencionas, muchos de los estudiantes o tienen que decidir entre comprarse la empanadita, el pan de 15 centavos o pagar su pasaje. Entonces muchas personas dicen, ay, pero generalmente por el trago sí les alcanza. Y creo que no estamos dimensionando como el problema como tal de fondo, que si bien, por ejemplo, te pongo así algo súper rápido, una profesora en mi facultad nos pidió recientemente para ir a la Bolsa de Valores de Quito, tenemos que pagar un valor significativo de $20. Entonces me recuerdo mucho a que una compañera en segundo semestre no pudo pagar $70 para ayudarle a nuestro querido profesor a hacer su maestría, porque eso nos decía como, chicos, les recuerdo que no es voluntario, les recuerdo que no es obligatorio, pero ahí les voy a ayudar con unos puntitos. Entonces mi compañera no tuvo los $70 y automáticamente ella perdió el semestre. Y muchos de los que sí logramos comprar los libros, que no estaban nada baratos, $70 es totalmente significativo, entonces ella ya no pudo seguir en la universidad. Son ese tipo de cosas que a nosotros nos hacen replantearnos, ¿realmente la universidad pública sigue siendo pública? El tema de aranceles, lo que tú mencionabas, creo que es un tema bastante problemático. El tema de las representaciones, que generalmente están súper bien para los conciertos, para hacer este tipo de eventos, pero no están para cuando los estudiantes son acosados, son obligados a pagar ciertas cifras exuberantes para poder pasar semestres. Eso también es corrupción. Entonces creo que la universidad pública solamente es un reflejo de lo que también pasa afuera. Claro, y eso también vemos, Nat, y justamente con la pregunta que le hice a Cris, que incluso hay mucho más estudiantes, no sé si será, digamos, por miedo, desconocimiento, el no querer como apañarse y juntarse todos como para poder defender eso, justamente la universidad pública. Sí, justo. Creo que, a ver si la Cris nos puede contar más luego, porque es importante este tema de la politización, ¿no? Nuestra universidad tiene como una tradición militante, así full politizada. Antes, claro, nos dicen nuestros papás, nuestros abuelos, de que antes los de la central eran los que empezaban paros, así. Y ahora pensar qué pasa, bueno, en nuestra facu, claro, todos los días hablando de política y así, al final sacas gente politizada, ¿no? Pero hay facultades como la de la Cris que, bueno, no es que no están hablando de política, sí, es que están reproduciendo discursos que también están politizados, porque claro, este tema, esto de decir no, aquí no se habla de ideología, no, aquí no se habla de política, también es política, porque no hay discursos neutros. Entonces es pensar que desde muchas facultades, y bueno, no es tema de la universidad, es tema de la ideología que se reproduce como en los medios, de distintas formas, y es esta ideología, la ideología dominante, como la ideología de la meritocracia que se reproduce estructuralmente en la U, así como, o sea, les vas a evaluar a todos como si todos fueran iguales y vas a esperar que todos se superen como si todos tuviéramos las mismas condiciones. También es ideología, entonces son como que cosas de las que nos están acribillando por todos lados y que al final hacen que sea comprensible por qué la gente o sea, no decide no hacer cosas, así como de que muchos estudiantes digan por qué están jodiendo otra vez, así, por qué están otra vez cerrando la calle, por qué están otra vez pintando carteles, así. Pero yo creo que también es un trabajo que nos corresponde a nosotros, porque si del otro lado están haciendo un camellota así para reproducir su ideología, también tenemos nosotros que hacer un camello por hacerles la contraparte, porque es importante, porque nos está afectando a todos. Y claro, al final es como
un poco, puede resultar así como chuta, desesperanzador, pero al final hemos visto con el trabajo que hemos estado haciendo que sí, o sea, que la politización es posible y que la gente está inconforme así, y que es cuestión de que empecemos a hablar de esto y la gente se va a sumar. Entonces, eso más o menos. No sé si la Cris querría. Sí, justo ahorita lo que menciona la Nat me hizo de acuerdo a que justamente también creo que es importante que las personas también están bastante cansadas de la política, que muchas veces la política se nos pinta como votar cada cierto tiempo y nada más, ahí se acaba la política. Entonces mucha gente decide llamarse apolítica, siendo que el politicismo también es una posición política. Entonces creo que justamente hay personas aquí, por ejemplo, en la Universidad Central, que se apropian de ciertas luchas y resulta que nos venden a los estudiantes en general. Y es como normal, ¿no?, que la gente se vaya desencantando, porque generalmente a uno le ven en la calle o te ven alzando un cartel y dicen, no, estos manes de ley están pagados por tal persona para hacer bulla, como está pasando actualmente. Entonces muchos estudiantes sí son obligados a ir a marchas, pero para beneficios personales y no más bien colectivos. Entonces creo que es algo como normal, un poco, que la gente se esté desencantando de este tema, pero como dice la Nat, hemos visto que solamente basta con decir, compa, vamos a hacer esto, es totalmente apartidista, totalmente como por nuestros derechos, no más de eso. Entonces la gente es como, ok, veo que es un camello, digamos, sincero de alguna forma. Entonces la gente empieza a replegarse, empieza como a unirse, entonces creo que eso es importante. Claro, yo tengo una pregunta y me llena de curiosidad porque, claro, como había mencionado, la vida militante no es como muy lineal, entonces quiero saber y preguntarles a las dos cómo o cuál fue ese momento en que las marcó. Por ejemplo, a mí nadie me preguntó, pero yo puedo decir que el momento que a mí me marcó, yo soy una mujer de provincia, yo soy del Oriente, y yo cuando fui a mi primera marcha feminista fue aquí en Quito, entonces fue después de pandemia y realmente a mí se me llenaba los ojos de lágrimas de ver a tantas mujeres, a tantas historias, tantas cosas que gente había vivido, y entonces eso realmente a mí nunca se me va a olvidar mi primera marcha, y siento que en toda vida, en la vida de toda militante hay algo que te marca para siempre. ¿Qué fue eso para ti, Cris? Ay, no sé, amigos, yo podría decir varias cosas, pero realmente el momento que a mí me marcó fue el tema del paro del 2022, porque estar en flagrancia y que los compañeros guevaristas estén en ese momento también presos, para mí fue muy fuerte, porque me empecé a plantear varias cosas, como empecé a recordar mucho a los hermanos Restrepo, tuve un montón de flashbacks históricos, porque empecé a decir, ok, estoy aquí, no sé cuándo voy a salir, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mis amigas. Tengo varias personas de aquí conocidas, incluso un compañero que trabaja en la Casa de la Cultura fue llevado a flagrancia. Y nos empezaron a replegar y decir como, no, tú no hables con esta persona, tú no hables, nos tenían como al lado. Y de hecho ese mismo momento venían personas PPL que eran de otros delitos, entonces nos mezclaron a todos y yo me empecé como a preocupar y dije, ¿realmente esto está valiendo la pena? ¿Qué estoy haciendo? Así empecé a replantearme como a mi familia y dije, Dios mío, esto está muy, muy grave. Pero una de las cosas que a mí me marcaron mucho fue el tema de la solidaridad. Tengo una compañera que se llama Gabriela Castillo, que ella fue llevada a la cárcel de... ¿cómo se llama acá? La cárcel de máxima seguridad, que se me va el nombre. Pero primero fue llevada a la cárcel de mujeres. Entonces prácticamente el novio de ella en ese tiempo y yo nos tuvimos que hacer cargo, porque ella es una persona migrante venezolana. Entonces para mí fue muy fuerte hacerme cargo o sea, más que nada en el tema de los insumos, porque dentro de las cárceles pasa algo con el tema del economato, que muchas personas no conocen. Se piensa que simplemente tú vas a este lugar y comes de a gratis, como nos dice Novoa. Eso no es verdad. Muchas personas, muchos militares, muchos policías dentro tienen como un cierto sistema para que esto pase a través de filtros, por dinero. Entonces a mí esa cosa en especial me hizo replantearme muchas cosas
y decidí que por supuesto que la lucha vale la pena, porque siento que no solamente me pasa a mí, siento que si esto me pasa hoy a mí, si esto le pasa ahora a los compas, por ejemplo a los compas palestinos, siento que finalmente somos de una misma clase, siento que habitar la cárcel es muy fácil para nuestra clase, simplemente cometes cualquier cosa y ya te meten ahí. Entonces yo creo que ese fue el momento que a mí me marcó, creo que ese momento como que me reafirmó en que yo quiero otra sociedad, quiero que no sea tan hijo de madre como esta sociedad tan, no sé, siento que muchas de las cosas que pasamos las clases populares están para escribirse full historias, porque cada uno de nosotros tiene unas anécdotas increíbles respecto a su clase que contar. Entonces creo que ese momento fue el que me marcó a mí. Sí, justo como retomando lo que dice la Cris, también fue el paro del 2022 y es como que es un momento en el que te das cuenta de que muchas cosas confluyen y te ves atravesado por full cosas, así como que el tema de las prisiones que dice la Cris, el tema del punitivismo, de cómo nuestra clase es criminalizada, el perfilamiento racial y claro, las luchas, o sea, las exigencias del paro, las razones por las que estábamos en el paro. Y claro, a mí me llegó el paro del 2022 porque en el 2019 yo estaba aún chiquita, entonces era como, no sé, no pude salir así, pero yo le sufría fulas desde mi casa, había mucha impotencia. Entonces cuando fue el del 2022 yo dije, me voy así, y estuvimos aquí full tiempo y es como que darte cuenta, porque tú puedes leerlo full así como, pero como que darte cuenta que otro mundo es posible. Y no es otro mundo del que vamos a construir con la revolución que sí, que queremos, pero también es del mundo que hacemos ahora, sí, porque en ese momento fue como su ideología del egoísmo y su ideología del individualismo. No es la ley universal, así hay otras formas y claro, lo que dice la Cris, sentir la solidaridad, sentir como lo colectivo te abraza, es como muy bacán, te llena mucho y te impulsa full, entonces eso a mí como que me tocó bastante. Sí, eso podría ser. Sí, la verdad es que siento que es muy enriquecedor, sobre todo lo que dices, Nat, de que lo colectivo te abrace, porque por ejemplo hay mucha gente foránea aquí en la universidad, y me incluyo yo, que encontramos en la universidad realmente a gente que se vuelve nuestra familia y que está ahí y es más lindo incluso encontrar a gente que se vuelve tu familia, que lucha por las cosas que tú luchas y defiende lo que tú estás defendiendo. Entonces eso me parece increíble, importante, y también topar con gente como ustedes, colegas y amigas, me parece lindo y sobre todo muy importante el apañe que tenemos como mujeres de la clase popular. Entonces eso, amigas, realmente ha sido un honor para mí poder compartir esto con ustedes y nada, Cris, ¿tienes algo que decir? Sí, compitas, muchas gracias por la invitación. Desde el Borde me parece un trabajo muy bacán el que ustedes realizan, me parece admirable también que se hable de estas cosas en la universidad, que muchas veces las voces en general son calladas. Entonces creo que estos espacios son realmente enriquecedores para nosotras. Creo que igual ponerlo en voz alta también te ayuda como un poco a seguirlo pensando, procesando. Entonces eso creo que es importante. Y también creo que es importante que los estudiantes sigámonos juntando, nos sigamos juntando en esto, sigámonos juntando en las calles, también en la academia, porque como tú mencionas, yo soy de Ibarra, por ejemplo, y creo que justamente el estar lejos como de tu familia, generalmente tus amigos, tus compañeros, compañeras se terminan convirtiendo en tu familia, porque te escuchan, muchas veces es como este chiste muy foráneo de que comes el atún con fideos, pero es muy bonito porque generalmente me acuerdo que en los paros lo que más sobraba era comida. Claro que éramos financiados por el narco, según la gente que decía que éramos financiados, pero en todo caso creo que en ese momento lo que más sobra es solidaridad, porque finalmente te interpela, finalmente nosotros hemos visto que estos temas van más allá de la academia, hemos visto que de aquí de la universidad han salido cosas gigantescas para el mundo, digamos, real. Entonces eso creo que es importante seguir como nutriendo estos espacios, y gracias, compitas, por la invitación. Sí, Nat. Igual así agradecer como a los compas por la gestión de la radio, a Desde el Borde.
Igual sí creo que podrían decir al final como pensar que la politización y la militancia aquí en la U es importante porque es hacerle frente a este discurso de que la política es la que se hace en las grandes instituciones y la que la hacen los grandes partidos y los presidentes y los asambleístas, pero ese discurso también es lo que nos quieren hacer creer, porque si creemos eso, nos privan de hacernos cargo de nuestro rol histórico, así de nuestra capacidad de hacer las cosas, de la posibilidad de hacer otro tipo de política, una política así sincera, como dijo la Cris, así, que no busca réditos, que no es para nosotros, sino es para todos, es por todos. Y eso, así, muchas gracias a todos. Agradecemos a todos por vernos y por seguirnos. Les agradezco otra vez a las dos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, chicas, por este diálogo, y a ustedes, nuestros oyentes, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si se perdieron alguna entrevista, recuerden que en YouTube las encontrarán completas. Se despide de ustedes Catherine Vélez y con nosotros será hasta una próxima.